Expansión ultramarina y creación del imperio colonial. Descubrimiento de América. Los factores que hicieron posible el descubrimiento fueron los avances técnico-científicos en la navegación, la necesidad de buscar nuevas rutas hacia Asia, tierra de las especies y de la seda, el espíritu aventurero y el afán evangelizador y la rivalidad entre España y Portugal. Los reyes católicos aceptan el plan de Colón a pesar de las opiniones en contra de una junta de expertos debido a que el Tratado de Alcasovas, firmado con Portugal, impedía a Castilla llegar a la India bordeando la costa africana. Los reyes firmaron las capitulaciones de Santa Fe en 1492 con Colón, otorgándole amplios privilegios como los títulos de almirante y virrey de las tierras descubiertas con carácter hereditario, gobernador de dichos territorios y una décima parte de los beneficios. Se realizaron 4 viajes distintos. El primer viaje de Colón en busca de la ruta hacia la India se inicia el 3 de agosto de 1492 desde Palos en Huelva. Es gracias a la financiación de la corona y la ayuda de los hermanos Pinzón, armadores de Cádiz. Había 3 naves, la nao Santa María, al mando de Cristóbal Colón, y las carabelas La Pinta y La Niña. Llegaron a una pequeña isla del Caribe llamada Guanaaní por los nativos, a los que Colón denominó San Salvador. Después pasaron a otras islas, Juana, la actual Cuba, y la Española, la actual Santo Domingo. Colón creyó haber llegado a Asia y llamó indios a los indígenas. A final de este viaje se han explorado y ocupado las Antillas Mayores. En el segundo viaje de Colón se ocuparon las Antillas Menores y en el tercero se llegó a las costas del continente. Del tercer viaje volvió preso y perdió sus privilegios por su mala administración de la española y porque en las nuevas circunstancias no se llega a la India como se esperaba, sino a un nuevo continente y no se podían mantener. El cuarto viaje lo financió por su cuenta, exploró la costa de América Central buscando un paso hacia la India. Desde 1499 los reyes autorizaron exploraciones privadas a cambio de 1/5 de los beneficios. Gracias a ellas se descubrieron las costas americanas desde el Río de la Plata a la Florida. En 1513 Núñez de Balboa descubre el Pacífico. El nombre de América se debe a Américo Vespucio, que publicó un mapa del nuevo continente. Magallanes y Elcano dieron la primera vuelta al mundo entre 1519 y 1522. Vamos a detenernos un poco para hablar entre las disputas entre Portugal y Castilla por la propiedad de las nuevas tierras que surgieron en 1493. Portugal reclamó el cumplimiento del Tratado de las Alcasovas en 1479. Pero los reyes católicos, que eran muy listos, apelaron a la teoría medieval de que las tierras en manos paganas pertenecían al papado para recurrir al papa Alejandro VI para que les otorgase las nuevas tierras. Alejandro VI aprobó las bulas Intercaetera en la que las nuevas tierras pertenecerían a los reyes de la monarquía hispánica a cambio de que las evangelizasen. Portugal no reconoció las bulas Intercaetera. La disputa, de todas maneras, se zanjó en la firma del Tratado de Tordesillas, ya que Castilla y Portugal se repartían el mundo tomando como referencia una línea imaginaria de demarcación a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde. Es decir, para que nos entendamos, Portugal se quedaba con las tierras al este de esta línea, es decir, África y Brasil, y Castilla con el resto de América. Segundo apartado, conquista y colonización. La conquista se desarrolló en 3 etapas. Por un lado, la conquista de las Antillas entre 1502 y 1519, en la que Cuba, la Española y otras Antillas menores fueron conquistadas. Las enfermedades y las duras condiciones de trabajo impuestas por los conquistadores provocaron la casi desaparición de los indios caribes. Las conquistas continentales entre 1519 y 1549 del Imperio Azteca por Hernán Cortés y del Imperio Inca por Francisco Pizarro, de Chile por Pedro de Valdivia. Las conquistas interiores entre 1550 y 1600, las nuevas exploraciones permitieron la incorporación de Florida, Texas y California y el resto de América Central, la cuenca del Orinoco, el interior de Argentina y las Islas Filipinas.
La rapidez y la facilidad de la conquista se explica por la superioridad militar de los conquistadores, también utilizaban pólvora y armas de hierro y caballos, y su carácter guerrero, ambicioso e imbuido de fuerte religiosidad. El factor sorpresa era la debilidad interna de los imperios precolombinos y la difusión de leyendas. Ahora vamos a hablar un poco de la colonización dentro de este mismo apartado. En los primeros momentos, los conquistadores obtuvieron amplios poderes para organizar territorios e impusieron a los indígenas el trabajo forzoso que, junto al contagio de enfermedades, diezmaron a la población de las Antillas. Después, la monarquía recuperó el control y se aplicó la encomienda. Las tierras se exploraron mediante el sistema de encomienda. ¿Qué es esto? Que la mano de obra indígena se asignaba a un colonizador que, a cambio de su trabajo y el pago de tributos, se comprometía a alimentarlos, cristianizarlos y respetarlos. Las protestas de los eclesiásticos, como Bartolomé de las Casas, por los abusos cometidos, obligaron a la corona a suavizar la encomienda, que se convirtió en un tributo. La explotación de las minas fue monopolio real, cedido del arrendamiento a particulares. La forma de trabajo fue la mita. Los indígenas han de trabajar determinados días como forma de tributo. La plata fue el mineral más explotado tanto en Potosí como en Zacatecas. El comercio con España fue muy intenso. Metales preciosos y productos tropicales se intercambiaban por alimentos, animales y productos manufacturados europeos. La flota de Indias efectuaba una vez al año la travesía desde La Habana hacia Sevilla. Era monopolio total de la corona, que retenía 1/10 del oro y la plata y estaba controlado por la Casa de Contratación de Sevilla. La colonización produjo, sobre todo en un primer momento, una catástrofe demográfica que se suavizó gracias al mestizaje, que además permitía librarse de la encomienda. Adquirió formas diversas: mestizos, mulatos y zambos. La evangelización cristiana modificó las creencias de los indios. La llegada de población negra introdujo un nuevo mundo espiritual, pero también fueron cristianizados. En el tercer apartado vamos a hablar del gobierno y la administración de los territorios conquistados. Los nuevos territorios se incorporaron al Reino de Castilla, al que correspondía en exclusiva su conquista y explotación, y la corona organiza su administración de los territorios americanos inspirándose en las leyes e instituciones castellanas. Desde España se organizaba el gobierno de América a través de dos instituciones. Por un lado estaba el Consejo de Indias y la Casa de Contratación de Sevilla. El Consejo de Indias, creado en 1524 por Carlos I, se encarga de asesorar al rey en todos los asuntos de América. Se encargaba de elaborar la legislación de Indias, nombrar cargos y fiscalizar las cuestiones económicas. Bajo su autoridad estaba la Casa de Contratación. Y la Casa de Contratación de Sevilla controlaba el comercio y la navegación entre España y América, y en régimen de monopolio. Tiene un equipo de tesoreros y factores que se encargan de recaudar el quinto real y otro de expertos encargado de cuestionar científicas como la formación de los pilotos, cartografía, aparatos de navegación y un largo etcétera. Se estableció el sistema de flotas para proteger a los barcos con navíos de guerra de los ataques de los piratas y corsarios, siempre viniendo del Reino Unido. Para administrar el imperio se crearon otras instituciones. El territorio se dividió en grandes unidades de administración y gobierno, los virreinatos de Nueva España y Perú. El virrey representa al rey y acumula poder político y militar, aunque limitado por el juicio de residencia. Los virreyes son elegidos entre miembros de la alta nobleza castellana. En el siglo XVIII, el territorio del virreinato del Perú se dividirá, creándose el virreinato de Nueva Granada y el del Río de la Plata. Las audiencias eran tribunales de justicia que ejercían también funciones de gobierno, aconsejaban al virrey y lo suplían en caso de ausencia. Dentro de un virreinato había varias audiencias. Los virreinatos se dividían en gobernaciones, que podían ser provincias, y las fronterizas de difícil defensa se llamaban capitanías generales. El corregimiento o municipio es la célula administrativa inferior y reproduce el modelo castellano en las ciudades preexistentes o en las de nueva creación.
estaban bajo la autoridad de los corregidores, que eran nombrados por el virrey y presidían los cabildos o ayuntamientos. Como sucedía en el Reino de Castilla, las instituciones municipales estaban controladas por las oligarquías locales formadas por españoles y sus descendientes. Junto a estas instituciones, la monarquía contó con el apoyo de la Iglesia. Franciscanos y dominicos emprendieron inmediatamente una labor de evangelización y aculturación. Muchos de sus miembros aprendieron los idiomas indígenas y en especial los dominicos hicieron una decidida defensa de los indios. Los arzobispados y obispados, salvo en materias de fe, estaban bajo el control de la corona. En este último apartado vamos a hablar del impacto de América en España y tiene 3 subapartados distintos: el económico, el social y el político. Comencemos hablando del económico. El descubrimiento de América provocó una fuerte subida de los precios debido al exceso de metal monetario, oro y plata, y al aumento de la demanda, conocida como revolución de los precios, que terminó perjudicando gravemente a la economía española. En España los precios subían antes y más que en Europa, por lo que los productos españoles dejaron de ser competitivos y se empezaron a introducir productos europeos más baratos, primero a través de intermediarios y desde el reinado de Felipe II libremente. El comercio con América estaba reservado a los castellanos, pero los principales beneficiados fueron los comerciantes y banqueros extranjeros, especialmente los genoveses, que obtuvieron fácilmente permisos para comerciar, ya que prestaban el capital a los reyes y particulares. En Europa se introducen nuevos cultivos, como el de la patata, el maíz y el tomate, y se importan productos desconocidos como el tabaco y el cacao. El impacto social que tuvo en España fue que la baja nobleza castellana, también llamado hidalgos, y los segundos de la nobleza rural, grupo social al que pertenecían los conquistadores, encontraron en América una nueva forma de hacer fortuna y de obtener rentas. Los criollos, que era una casta de descendientes de españoles pero naturales de América, se convirtió en la élite social dominante solo por debajo de los oficiales mandados por la corona. También se produjo una emigración de españoles hacia América, en su mayoría andaluces y extremeños. En lo político, la llegada de oro y plata de América, de la que el 10% se apropiaba la corona, permitió sostener los gastos militares en un principio, pero finalmente los reyes terminaron endeudándose y cayendo en manos de los banqueros alemanes, italianos o suizos. Estos adelantaban el dinero de las empresas bélicas que cobraban cuando llegaban de los galones con el oro y la plata, pero muchas veces resultaba insuficiente, por lo que los reyes tuvieron que hipotecar bienes nacionales como minas y sobre todo subir los impuestos a sus súbditos de Castilla. Y no olvidemos que los impuestos no es que fueran subidos precisamente al primer estamento, la nobleza, o al segundo estamento, la iglesia, sino que eran subidos a la clase llana, a los pobres, a los que no tenían oportunidad de salir adelante, ni siquiera de cambiar de estamento. Si os ha quedado cualquier duda sobre este tema, me lo ponéis en los comentarios y la contestaré cuando buenamente pueda. Gracias.